El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia determina que se usen estas vestiduras rosáceas para recordar a todos que hoy estamos en la mitad de la Cuaresma. Estas vestiduras tan especiales
es un color que solo se usa en la mitad del Adviento y de la Cuaresma, lo que nos recuerda es eso, es como un grito, aprovechad lo que queda de Cuaresma. Y ese grito se transforma incluso en vestiduras. Pero hoy de lo que quería hablar era otro poco de algunas cosas que he pensado sobre San José. Ya sé que dije que era el último sermón el que hice la semana pasada. Ahora comprendo cuando los pecadores no quieren pecar y siguen pecando, porque yo quería que aquel fuera mi último sermón, pero todavía me quedan algunas cosas que he dicho, vamos a decirlas, no sea que se me olviden. Porque además vienen a mí las palabras de la Virgen María en el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor. Pues bien, lo mismo que María, llena del Espíritu Santo, proclamó la grandeza del Señor, José es un Magnificat, es una proclamación de la grandeza de Dios. Es una gran obra de la gracia. Por eso Dios mismo, a través de Jacob, lo llamó retoño fructífero. Se lo llama a José, el hijo de Jacob, pero tantos lectores de la palabra de Dios a lo largo de los siglos hemos dicho, sí, José, hijo de Jacob, era fructífero en la carne, tuvo una gran descendencia y mucha gloria, pero el nuevo José será fructífero en lo espiritual y su progenie será no carnal sino espiritual. Ya dije en otro sermón que Dios había hecho este elogio de José, hijo de Jacob. Por el Dios, además imaginaros la escena preciosa, Jacob ancianísimo en un lecho y con todos los 12 patriarcas allí, y él, un hombre que iba a morir pronto, diciendo al llegar a José: por el Dios de tu padre, dijo Jacob, el cual te ayudará, y por el Todopoderoso, quien te bendecirá, con bendiciones del cielo arriba, con bendiciones del océano que se extiende abajo, con bendiciones de los senos y de la matriz. ¿Por qué he vuelto a este pasaje de las bendiciones? Porque me he dado cuenta de que había una explicación al océano. José es bendecido con bendiciones del cielo, es decir, del cielo, no solo de Dios, sino de todos los que habitan en el cielo, ángeles y santos. Y su puesto es envidiado hasta de los mismísimos ángeles. De hecho, como ya dije en otro sermón, José es comparado a un querubín, uno de los 2 querubines que había sobre el arca. Es cierto que cuando Dios manda hacer ese arca y poner los 2 querubines, se está refiriendo a que los ángeles están protegiendo ese arca, están en presencia de Dios. Pero hubo 2 querubines humanos delante, alrededor, mirando continuamente a Jesús. Pues bien, con bendiciones del cielo, no solo de los hombres, sino de los ángeles y de Dios. Dice al final, con bendiciones de los senos y la matriz, María, los senos por antonomasia, la matriz por antonomasia. Pero dice, con bendiciones del océano que se extiende abajo. He estado pensando desde que leí este pasaje y me he dado cuenta de que estas bendiciones del océano, que es la única vez que se usa esta expresión, no vuelve a aparecer en ningún otro libro de la Biblia, que yo sepa,
¿Qué significa? Bendiciones del océano. Bendice Dios, bendicen los hombres, pero el océano. Y después he caído en la cuenta de Apocalipsis 17. El ángel le dijo a Juan, porque él había tenido una visión, una mujer, la gran ramera, dice, al lado del mar. Y entonces más adelante le dice el ángel, me dijo también, dice Juan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí veo la explicación cuando dice que con bendiciones del mar que se extiende abajo del cielo y de la humanidad. La humanidad va a bendecir a José. Pensamos, la humanidad siempre está elogiando a los reyes, a los poderosos, a los sabios, a los artistas, a los grandes músicos. Las grandes bendiciones que habrá hasta el fin del tiempo, hasta toda la eternidad. Los grandes elogios van a ser para los verdaderos reyes de la tierra. Y esos reyes en el espíritu, ya no reyes de reinos humanos, que eso se consigue por nacimiento o por una serie de hechos aleatorios. Los verdaderos reyes en el espíritu dirán nuestro Padre espiritual, nuestro patriarca, lo mismo que se ve en las genealogías de los reyes, les encanta poner eso en las paredes, en grandes libros de grandes hojas. La genealogía parte de José. José y María, Jesús, los 12 apóstoles, los primeros obispos y cristianos santos. Ese árbol es el que realmente importa, el de la santidad. La genealogía de Mateo y de Lucas, que llegaba hasta allí, continúa después, continúa. Y de hecho vemos a veces pues en el Vaticano la lista de papas, o en algunas diócesis la lista de obispos, o en las órdenes religiosas el árbol del fundador, los que le siguieron, y ponen ahí los santos, los beatos, sean canonizados o no. Ese árbol existe, esa genealogía existe. Los reyes, los verdaderos reyes, verán a José como padre espiritual. Pero no todo fue alegría. ¿Os acordáis de que hablamos en otro sermón de los sufrimientos de José? Eso está más oculto, las luchas de José, porque él tuvo que combatir como un guerrero para conseguir el trono que Dios le dio en el cielo. Pues bien, después de esa bendición de Jacob, hay esta pequeña añadidura. Los arqueros le causaron amargura, le fueron hostiles los flecheros. Y después, en esta semana, encontré este pasaje en Efesios 6. Tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todas las flechas ardientes del maligno. Fijaos, Jacob le dijo, los arqueros le causaron amargura, le fueron hostiles los flecheros. Dice dos, porque no todas las flechas vienen del demonio, a veces las flechas vienen de los humanos, Y que esta interpretación que di, las tentaciones del demonio, la vemos en Efesios 6, las flechas ardientes del maligno. San José tuvo tentaciones a la medida de su santidad. Esto no debemos olvidarlo. Todo don tiene su cruz.
Todo don tiene su cruz. Todo cargo en la Iglesia tiene su cruz. Toda función que se salga de lo normal tiene su carga. Y, por lo tanto, también nosotros, pobres, que no nos podemos comparar al protector de toda la Iglesia, también nos dispara flechas. No nos damos cuenta. Esas flechas vienen y son nuestros pensamientos. Pero, ¿qué nos enseñan las palabras de Jacob a la luz de la enseñanza de San Pablo? Pues nos enseña que con el escudo de la fe podremos apagarlas. Los que no tienen fe, yo soy muy comprensivo de sus pecados. Llegan esas flechas y les incendian, les arden. Pero nosotros que tenemos con qué apagarlas, y aún así nos cuesta, ¿cómo no vamos a ser comprensivos con los paganos que son pecadores o con los cristianos que sí fueron bautizados, pero nunca vivieron como cristianos, ni su familia en la que crecieron eran cristianos, ni ellos mismos han tenido esa conciencia de la ley de Dios, ni los medios para mantenerla? Les llegan las flechas y se convierten en una pira de pasiones. Por eso uno ve lo que sufrimos cuando nos clavan una flecha, y ojo, una flecha ardiente, que puede hacer que arda lo que tenemos, en el odio, en la ira, en el deseo de venganza. ¿Cómo no vamos a ser comprensivos? Pero, y acabo con esto, el escudo de la fe. Y en esa fe, escuchando a Jacob, escuchando a San Pablo, vislumbramos la grandeza de este protector de la Iglesia. Que San José, conociéndole, encomendándonos a él, nos lleve a María, y María nos llevará a Jesús. Pero vayamos a José, porque lo precioso del credo, la comunión de los santos, comunión es participación. Existe una participación, una conexión, y cualquiera de nosotros aquí, en este momento del siglo XXI, podemos hablar con San José y nos escuchará. Podemos pedirle que nos acompañe, imaginarlo a nuestro lado. Podemos tener a San José en nuestra vida si queremos. Y estos sermones los he dicho porque en la medida en que seamos más devotos de San José, Él nos lleva a María. San José nos lleva a María. Y María nos lleva a Jesús. Conocer a María nos lleva a José. Y de la mano de los dos podemos entender un poco lo que fue la vida en esa casa de Nazaret. El Evangelio, 3 años. Lo otro, 30 años. El Evangelio de 30 años. Que solo lo podemos vislumbrar, atisbar, intuir a través de la acción del Espíritu Santo. Está la preciosa alocución de Pablo VI sobre la vida en la Sagrada Familia. Preciosa, en que habla él de lo que debió ser vivir allí. El Evangelio de esos 30 años, no escrito, sino para ser vivido. Un Evangelio que podemos vivirlo, que podemos... Con el Evangelio escrito lo leemos y espiritualmente nos trasladamos a la sinagoga de Cafarnaún, a la piscina probática. El Evangelio de los 30 años hay que vivirlo en la soledad de la celda, en el convento, el que esté en una casa casado en su casa cuando está solo o cuando
tiene presencia de Dios al ir a hacer la compra, o cuando está yendo de un lugar a otro y dice: San José, ven a mi lado. Y se puede uno trasladar espiritualmente a ese Evangelio. Uno leído, pero se lee para trasladarse, para aprender la enseñanza. El otro, intuido, pero también nos podemos trasladar a la casa de Egipto, a la casa de Nazaret. También es un evangelio, digámoslo así, más profundo. Más sencillo es entender el evangelio escrito. Más profundo, porque es en el silencio, en el alejamiento del mundo, en las pequeñas mortificaciones, en el estar con Dios. Más profundo es ese otro evangelio. Que todos nosotros vayamos a José, que María y José están deseando abrirnos la puerta de la casa para que estemos allí todo el tiempo que queramos.